Ahora, ya hablando ya de la presentación del informe, o sea, ya vinimos nosotros, nos documentamos, buscamos la información, la ajustamos, la preparamos, la pulimos, la depuramos, escribimos el informe, que viene la exposición, cómo yo voy a exponer un trabajo, cómo yo lo voy a presentar ante mi profesor, mis compañeros, mis colegas, mi jefe y demás. Entonces, muy poco se habla de esto, para ser honesto, pero es importante también conocerlo, porque de esta manera todos vamos a empezar a hacer una presentación de trabajos más acorde a la situación en la que nos enfrentamos. Entonces vamos a ver algunos más que conceptos, son tips o consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de hacer una presentación. Estos son los puntos que más me interesan a mí: el documento final, la presentación, la exposición, la actitud del expositor y la vestimenta. Entonces, empiezo con una frase de Mies van Rot, que es: Dios está en los detalles. También hay una frase que se la atribuyen a Miguel Ángel, a Da Vinci, perdón, que es: la simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué significa? Que muchas veces en el detalle minúsculo, en el detalle, es donde realmente está concentrado la esencia de muchas cosas, ¿no? Y si no, vean en la actitud, a veces, por ejemplo, ¿qué se fija más la gente? Más en un detalle, en una manchita. Imagínense una pared pintada de blanca y una manchita color rojo por ahí. Todo el mundo va a focalizar su atención en ese punto. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión netamente humana, pero ¿qué sucede? Ese detalle es el que va a tener una repercusión, en algunos pues les va a dar hasta cierta incomodidad ver a ese pequeño detallito ahí. Entonces, eso significa que Dios está en los detalles. Entonces, de la misma manera, para aplicado a todo y obviamente al trabajo y a la vida misma, los detalles juegan un papel importante. Ahora, el documento final. El documento final, escrito, es un documento escrito. Ya lo hemos venido trabajando a lo largo de todo el curso, donde hemos visto la estructura, la parte, cómo se redacta, qué características debe tener el párrafo, qué elementos se deben integrar en el párrafo, cuándo se debe utilizar un dato, cuándo se debe utilizar una tabla, una figura, cómo se debe hacer una introducción. O sea, yo tengo una tabla, tengo una figura, dijimos en su momento que debíamos poner un párrafo de entrada, un párrafo de salida, no redundar en la información, donde uno viene, ya les voy a poner un ejemplito, voy a tener que retroceder un poco, pero les voy a poner un ejemplo donde tenemos que utilizar de manera correcta la redacción de una introducción respecto a una tabla, una figura, de la introducción del trabajo, de la presentación del trabajo, que fueron muchísimas cosas que ya hemos ido viendo a lo largo del curso y que quedan plasmadas de manera escrita, obviamente. Ahora, este es el formato, ya todos lo conocemos, el informe del proyecto, cuáles son las partes que debe contener. Dijimos, y espero que sea aplicable en todo momento, que esto se va a ir ampliando según sea la profundidad que tenga el tema, ¿no? Los capítulos esenciales, el capítulo 1, que va a hablar sobre un marco teórico si estamos haciendo una investigación, capítulo 2, ¿no? Bueno, el capítulo de la metodología, el capítulo 3, igual, ¿no? Como estamos haciendo una investigación, la introducción, bueno, esta parte es el desarrollo nada más. La introducción, y estos elementos, estos de aquí, son los que debemos saber trabajar. O sea, si digamos estamos haciendo el informe de una reunión, bueno, yo digo en qué consistía la reunión, en qué proyecto estaba, o qué parte del negocio que estamos administrando, dirigiendo, estamos valorando. Entonces eso, adentro de ese componente del desarrollo de la parte introductoria, o mejor dicho, de la parte de documentación. Luego la metodología, qué se hizo, cómo se hizo, quiénes fueron los asistentes, ¿bien? Y un tercer capítulo, bueno, los resultados, qué
acuerdo se llegó en esa reunión. Imagínense que están en una reunión laboral, les piden que hagan la memoria o las notas, entonces usted viene y se pone de acuerdo, mejor dicho, revisa todos los apuntes y hace un listado de los acuerdos a los que se llegaron. Bueno, dijeron en la reunión, estas son las cosas que vamos a mejorar, en la siguiente reunión vamos a hablar sobre esto, que ya es parte del informe que usted está elaborando, o si está haciendo un trabajo de investigación para la clase, para, no sé, la universidad, qué sé yo. Entonces igual, bueno, primero un material de apoyo, que sería todo lo consultado. Me interesó el tema de ecología, medio ambiente, etcétera, etcétera. También bien específico, ¿verdad? Eso ya lo vimos antes. Luego la metodología, cómo yo hice el trabajo, bien, qué información busqué, a quién le pregunté, dónde busqué. Y finalmente los resultados que yo obtuve de esa investigación, que haya sido de 3, 4 libros que yo haya consultado, de un par de páginas web que yo haya consultado. Igual toda esa información tiene que venir bien desglosada, bien puesta. Y también aplicando siempre las normas APA, al menos que haya algún cambio que le diga, no, queremos que sea en otro estilo. Normas APA, que igual, de igual manera se les compartió el documento donde están las normas APA, ¿sí? Evitar también cosas como que hay gente que le pone un borde, que le pone no sé qué. No, eso ya es exceso, esto no es necesario. El informe al estilo normas APA es un documento limpio, hoja en blanco con su manuscrito en negro y ya estuvo. Eso es todo lo que tienen que llevar. Y la presentación, no quiero andar tanto en esto de cómo el informe del proyecto, porque ya lo hemos hablado hasta el cansancio y bueno, ya creo que ya se domina. De ahí la presentación. Para hacer la presentación nos podemos encontrar tantísimas formas de hacerlo, no solamente en PowerPoint, también lo podemos hacer en Prezi, Keynote, Emails, Haiku, Visme, Ludus, Canva, Genially. Todas estas aplicaciones sirven para hacer presentaciones, o sea, slides, donde yo voy a poner la información que voy a exponer ahí. Entonces, si no las conocían, yo hay algunas que no las conocía, hay otras que sí las he utilizado. Por ejemplo, el Powtoon sí lo conozco, pero no lo he utilizado, no soy muy fan de este, pero hay otros que sí me gustan. Cada quien elige el que mejor se ajuste, no es una cuestión de gustos netamente, pero la cuestión esencial aquí es evitar los errores que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la presentación. Si el informe tiene esta estructura, la presentación debe tener exactamente la misma estructura. Una portada, una introducción, un desarrollo del tema, los contenidos y la conclusión. Por ahí, si quieren, podemos agregar el agradecimiento como parte de la conclusión. El centro aquí es que la presentación, el trabajo que nosotros estamos haciendo con la presentación, es un documento resumido. Imaginémoslo de esta manera. Tenemos en la parte alta de la pirámide, este es el documento escrito. Documento escrito. Este documento escrito, pues es un documento que puede tener muchísimas páginas y obviamente tenemos que 15, 20, 30 minutos para hacer una exposición. No podemos exponer todo, no podemos hablar de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos por un filtro, ¿bien? Y terminamos haciendo un resumen directamente para hacer la presentación. Entonces, esos datos netamente esenciales son los que vamos a utilizar para hacer la presentación. Hay un error muy común que es que todo el mundo viene y dice, bueno, me toca hacer la presentación. Copio y pego. Copio y pego. Y eso es incorrecto, incorrectísimo toda la vida. ¿Por qué? Porque, muy fácil, ¿no? Porque la presentación es un documento de apoyo al expositor, no es un documento de texto.
llegan a las motos que pasan hasta ahora. Entonces, eso es lo que hay que saber diferenciar. La presentación, independientemente de la aplicación que se utilice, solo es un material de apoyo para el expositor. El documento, o sea, si alguien se interesa en el tema que usted está presentando, pues que se lea el documento completo. Pero en la exposición usted, en un breve tiempo, va a tratar de apoyarse con un material, como el que están viendo en pantalla ahorita, que les sirva de apoyo para exponer el tema. Si se fijan, bueno, tampoco les puedo presumir, pero si se fijan, las presentaciones que yo les hago no tienen tanto contenido. ¿Por qué? Porque solamente solo son material de apoyo. El resto depende de la exposición. Si usted quiere documentarse más, se lee el libro, se lee los documentos o materiales de ayuda que se les ha compartido. Esa es la diferencia entre hacer una presentación y hacer un documento escrito. Son dos cosas totalmente diferentes que se deben saber aplicar. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener para hacer la presentación? Primero, utilizar el menor número de slides o el número de slides necesario. ¿Bien? Ingeniero, yo no vi nada en pantalla. Sí, o sea, no me voy a venir con una presentación de 200 slides cuando solamente tengo 15 minutos para exponer. Debo condensar todo. Y bueno, aquí no lo puse, pero yo creo que es la primera consideración. Saber cuánto tiempo dispongo para hacer la presentación. 2, evitar copiar y pegar el documento, es lo que les acabo de exponer. La presentación no es un documento, la presentación es un material de apoyo para el expositor. Imagínense que usted está exponiendo y se va la luz, o se le arruina la computadora, o lo que sea que le puede llegar a suceder. ¿Qué hace? ¿Va a poner alguna excusa y decir, no, ya no puedo presentar? No, expone igual, porque el conocimiento usted lo tiene en su cabeza y solamente es que lo exponga. El resto solo es un material de apoyo que le da alguna idea, que le da algún gráfico, que le da algún aspecto para que usted pueda presentarlo. Pero no es que usted se va a venir con un documento escrito a presentar lo mismo, porque si no, entonces está haciendo algo aburrido, ¿no? Y entonces, aquí hay una premisa muy clara. Si yo me aburro viendo algo que no me gusta, entonces debo evitar hacerlo cuando me toque a mí. De ahí, la presentación debe ser mayormente visual. O sea, viene anidado, ¿no? O sea, yo debo evitar el montón de escritos. Imagínense que yo me pongo un gran párrafo y me pongo a leerlo, todo el mundo se aburre, se duerme y se va. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Tiene que ser netamente visual. Nosotros venimos a ver y a oír, que es lo que nos dicen, no a leer, que ese es otro aspecto. No lo puse por acá también por razones de espacio, pero también es otro aspecto. El expositor viene a exponer el tema, el que está viendo viene a ver y a oír lo que ustedes ponen, no a leer. Si lo va a poner usted a leer, pues se pone usted a leer la presentación, mejor no presente nada. En cada slide debe ir una idea, ¿sí? Esto también no hay que evitarlo, o sea, mucha gente viene y le mete todo, sin filtro, sin nada, en una sola slide para economizarse tiempo. No, no tiene que ser así. Una idea por cada slide. O sea, en un slide pongo la portada, en un slide pongo un pensamiento, en otro slide pongo los objetivos, en otra slide pongo la introducción, en otro slide pongo la metodología, en otro, y así sucesivamente. O sea, no me voy a cargar todo de un solo. Esto es importante, usar los colores que sean contrastantes. O sea, si tengo el fondo blanco, las letras tienen que ser negras. Si tengo el fondo oscuro, pues las letras tienen que ser claras. Y evitar el exceso de colores también, ¿no? El piñaterismo, que le ponemos un color de este, un color del otro, un color del otro, no, o sea, tampoco hay que abusar. Usar letras sans serif, ya voy a explicarles cómo es esto, las letras sans serif, bueno, voy a explicar. Usar tamaño de letra grande también, de manera que lo podamos ver, y emplear Smart Art o diagramas para explicar una idea. Los Smart Art vienen directamente en PowerPoint. Ahí usted se va a la sección de Smart Art
elige a uno que se ajuste a lo que usted quiere exponer y ya lo diseña. Y es una manera muy rápida también de convertir una idea bien escrita en un diagrama que lo hace más visual y es más fácil inclusive para la persona que está exponiendo guiarse. O diagramas, ¿verdad? Si los diagramas, pues a veces en otras aplicaciones toca dibujarlos uno, que un cuadrado con un círculo, con no sé qué, y le va agregando las cosas que uno necesita para exponer esa idea. Con respecto a la letra sans serif y serif, son estas las diferencias cuando estamos haciendo un material escrito para leerlo, o sea, un documento, es mejor utilizar el serif. ¿Por qué? Porque estos pequeños ganchos que le surgen a la letra, al final de cuentas, me ayudan a la vista a verlo de esta manera, o sea, que se note el párrafo de manera lineal. Entonces puedo leer mucho mejor y mucho más rápido. En cambio, si yo estoy haciendo una presentación, hago el contrapuesto. Utilizo letras con sans serif, es decir, que no tienen estos ganchos, si se fijan, porque lo que andamos buscando es que la interpretación sea muy rápida, ¿no? O sea, ¿qué dice ahí? Tal cosa. ¿Qué dice Montserrat? Ya está. O sea, rápido, lo podemos ver, porque está de manera visual. Ahora, si estuviéramos, imagínense un párrafo completo en una presentación que diga Prefect Display, sería muy difícil de leer porque se empieza a volver una masa, no hay una línea, perdón. Entonces, este tipo de letras las vamos a usar en documentos escritos y este tipo de letras las vamos a utilizar en presentaciones. Ahora, por ahí hay unas letras cómicas como sans serif Comic Sans y demás. Eso hay que evitarlo. Utilizar letras secas, ya. Ahora, otro aspecto importante es cómo evitar ponerse nervioso ante una exposición. Todo el mundo se pone nervioso en una exposición. O sea, ¿por qué? Hay muchas razones, ¿no? Porque nos da miedo lo que nos están evaluando, nos da miedo cometer algún error, nos da pena que nos vean nuestros compañeros. O sea, hay un montón de factores que nos hacen tener pena. Aquí les doy unos tips, no es que le van a vencer la pena al 100%, porque uno siente pena en todo momento, pero por lo menos le va a ayudar a reducirlo. Primero, lea bien el documento el día anterior. O sea, si yo me toco una exposición hoy, quiere decir que el día anterior yo lo estuve leyendo, lo estuve empapando, estuve poniendo en mi cabeza todos los conceptos y todas las ideas. Pero ¿qué sucede? Mucha gente no lo hace, sino que hace la presentación el día que le toca hacerla o el día anterior y así no la practica, no la lee, no sabe lo que está diciendo, o se viene a la presentación a leer lo que ya está y ese se vuelve aburrido, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo mismo. Si no queremos aburrirnos, evitemos hacer las cosas que aburren. Sencillo. Y esto, pues, en educación es muy clave, ¿no? Porque el estudiante dice, ay, no, qué aburrido ese profesor, qué aburrido ese viejo. Y, o esa señora, bueno, exponga usted y empieza a hacer exactamente igual o peor. Se para a leer. Entonces, no critiques lo que no va a ser mejor. Bien, lea bien el documento, o sea, léalo, apréndaselo. Obviamente hay una premisa muy clave aquí. Si yo hice el documento, si yo lo hice, yo lo conozco a cabalidad. Si yo no lo hice, entonces se nota que cuando alguien está exponiendo no hizo el trabajo. Apréndase los términos complejos, ¿no? A veces nos vamos a encontrar algún acrónimo o alguna palabra en inglés o algún término un poquito desconocido para nosotros y al final estamos trabados, ¿no? Que no sé qué la palabra y empezamos a titubear ahí. Eso, como no tenemos dominio de lo mismo, entonces, ¿qué sucede? Nos ponemos nerviosos. ¿Bien? Esto como los actores, ¿no? Los actores, vean una serie usted una serie de televisión, ¿no? Hay detectives, hay médicos y demás. ¿Son esas personas que ejercen esas funciones? No, están actuando. ¿Y cómo es que se les ve tan fluido? Bueno, se aprendieron el papel que tienen que desarrollar, lo practicaron para poder que uno lo vea en la pantalla, lo vea fluido. Entonces la lógica es la misma. Si
queremos si decimos, bueno, este actor es muy bueno por la forma en que actúa, y lo que hizo es algo sencillo, es esta tarea, aprenderse el guión y exponerlo, solamente que sea filmado, pero es lo mismo que tiene que hacer usted, o sea, apréndase el guión bien, apréndase el informe bien, practíquelo y lo expone. Otra cuestión, corrija su expresión, o sea, la forma en que yo expongo las ideas, para que evite muletillas tipo, es que aquí vemos, eso se evita practicando el documento. Cuanto mayor conocimiento se tiene de un tema, pues se evitan las muletillas. Esto es un fácil denotador de que alguien no lo sabe. Así que por ahí uno dice, bueno, a ver, exponga. Ah, sí, no sabe el tema. ¿Por qué? Porque está titubeando. O evitar esta frase de lo que es. Aquí podemos ver lo que es, cómo evitar ponerse nervioso. Aquí vemos lo que es, lea bien. No, o sea, eso hay que evitarlo porque no aporta nada a la exposición. O sea, es una muletilla que se ha puesto mucho de moda últimamente, pero que realmente no aporta absolutamente nada al lenguaje. O sea, lo que es que nada. O el hecho de decir verdad, ¿no? Que también hay pocas personas que lo hacen. Y al final de cada palabra dice, no, pues aquí vemos, ¿verdad? Que esto que estamos viendo, ¿verdad? O lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No, o sea, todas esas muletillas hay que irse quitando. ¿Y cómo se las quita? Leyéndose el documento, aprendiéndoselo, practicándolo. O sea, la noche anterior practíquelo, grábese. O sea, yo entiendo que da un poquito de pena, ¿no? Al inicio, pero usted venga ahí, ponga ahí en las notas de voz del teléfono, se graba exponiendo. Y después se oye y usted va a decir, hey, de verdad que lo estoy haciendo mal, voy a corregir, porque como lo está haciendo de manera introspectiva y de una manera personal, pues nadie va a venir a burlarse de usted. Lo que está haciendo es un mínimo de esfuerzo para convertirse en alguien mejor. Así que excusas, no hay espacio para excusas. Otro, punto número 4, plantéese posibles preguntas que le hagan en la exposición. Ese es otro error que comete muchas veces la gente. Se va, expone y quiere salir de eso, le hacen una pregunta y lo agarran en curva. Entonces, bueno, ¿y por qué? Porque no practico posibles preguntas que le hagan, ¿no? Dirán, bueno, aquí me pueden preguntar esto, entonces, bueno, si me preguntaran tal cosa, yo digo, esta va a ser mi respuesta. Si me preguntan esta otra tal cosa, esta va a ser mi respuesta. Y así sucesivamente. Eso denota que usted realmente se interesó. Y yo recalco mucho esto, que uno debe sentir interés por aquello que está haciendo, aunque no le guste. Y si no le gusta, todavía un poquito más de interés. ¿Por qué? Porque la chambonada es como ya muy común, ya es como moda, algunas veces hasta se aplaude, pero ya no, hay que diferenciarse de esa manera, haciendo las cosas bien. Y finalmente, controle el tiempo de la exposición. O sea, si a mí me dan 15 minutos para exponer, pues yo me debo ajustar a exponer en 15 minutos. Pero hay quienes se ponen a leer, para colmo, ¿no? Se ponen a leer y se demoran 20 minutos y después, ¿cómo se lo calla? ¿Cómo se le dice, sabe qué? Se le terminó el tiempo. Porque hay gente que tiene, no sé, una autoestima baja, qué sé yo, es muy sensible, se le dice, ya se le terminó el tiempo, entonces no, porque la tienen contra mí, no sé, no, o sea, excusismo, pues a mí no me gusta, pero ¿qué sucede, no? Como no se preparó, pues son cosas que se van detonando. Entonces, si usted se fija, usted se va a una exposición y con estos 5 pequeños puntos se puede saber si usted sabe de lo que está hablando o no. Y aquí está la pirámide, ¿cómo se llama? El pilar central. Si domina el documento no tendrá nervios. O sea, si yo sé de lo que estoy hablando, ¿para qué me voy a sentir nervioso? O sea, puedo estar ante 60 personas enfrente o más, pero quien sabe el trabajo, quien conoce, quien lo sufrió haciéndolo, buscando la información, redactándolo, escribiéndolo, haciendo todo, quien únicamente sabe cómo fue, soy yo. Y quien sabe cómo se hizo el trabajo y domina el trabajo que está exponiendo, soy yo. Por eso es importante cuando les decía, cuando hacemos el tema tiene que ser específico, no podemos hablar de la contaminación, porque la contaminación tiene muchos factores. O sea, por citar un ejemplo,
Vimos, ¿no?, que está la contaminación ambiental, ecológica, que está la contaminación auditiva, la visual, en fin, ¿no? O sea, hay tantísimas formas de interpretar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Especificar el tema y aprendérselo y trabajar. Cuando yo trabajo en algo y sé que lo domino, pues no hay forma de que se me agarre en curva. Puede haber un debate, que no hay ningún problema, pero es el diferenciante de que alguien sabe o de que alguien no sabe. Y no es necesario ser un experto, simplemente es conocer el tema que se está tratando. La vestimenta en la exposición. Este es un tema polémico hasta cierto punto, porque muchas veces la gente no le gusta que le digan cómo debe ir arreglado a una presentación. Pues también hay que saber hacerlo, porque hay un lugar, es decir, hay un dónde, hay un cómo y hay un cuándo yo debo ir vestido para hacer una presentación. O sea, no me voy a ir vestido, si voy a la playa, no me voy a ir vestido de esa manera a una exposición. O si me voy a una fiesta en la noche o a una disco, no me voy a ir así a hacer una exposición. Y este es un error que comete muchísima gente que abusa, ¿no? Primero, bueno, toda exposición, ya sea laboral o académica, es una acción formal. O sea, si yo estoy estudiando, entonces es una situación académica y me debo ajustar a esa situación académica. Si estoy en mi trabajo, es una cuestión laboral, entonces yo me debo ajustar a esa situación laboral. Ahora, si es posiblemente es algo más informal, no sé, un stand o una presentación más entre amigos, pues sí, ya me puedo ir un poquito más casual, más informal. Pero eso es lo que debemos saber diferenciar, ajustarnos. Entonces, primer punto, evite los extremos. Vestimenta o muy desprolija, ¿no?, que yo me voy con la camisa toda arrugada, que me encontré lo primero que hallé, o sea, eso no. O la exagerada, ¿no? Es decir, me voy sobrearreglado, me voy con un traje de hul, no, o sea, hay que buscar el intermedio. Y aquí en estas imágenes encontré, ¿no?, cómo debe ir arreglado un hombre, cómo debe ir arreglado una mujer. O sea, una vestimenta denominada ejecutiva. Por ejemplo, aquí, formalismo, manga larga preferiblemente, con corbata. Si no tiene corbata, no se la ponga, solo con la camisa manga larga. Y igual en el caso de las damas, ¿no? Manga larga preferiblemente. ¿Por qué? No es una cuestión de ningún tipo, sino que lo que más interesa, y ese es el punto 2, la mayor atención debe estar centrado en el mensaje y en su rostro, porque su rostro va a ayudar, o sea, la expresión de su rostro va a ayudar a entender el tema. O sea, si sus ojos están alegres o están dispersos. O sea, si alguien, solamente con verle el rostro, uno sabe si conoce o no el tema. Entonces, solamente en una presentación, solamente se necesita verle dos cosas. Las manos, cuando gesticula, que usted dice, bueno, era un grande tamaño, pequeño, hace alguna gesticulación con las manos sin caer en el exceso, y el rostro. Es lo único que se debe ver al momento de hacer una exposición. Y este consejo también se lo doy a las muchachas, que cuando vayan a hacer una exposición, eviten, en la medida de lo posible, eviten irse con acrílicas, con uñas de todos los colores, con miles de diseños. Eso está bien y está bonito y es muy creativo, pero no para una exposición formal. O sea, estamos en una situación formal, o sea, académica formal. Entonces, si se va a pintar las uñas, bueno, que sean de un solo color todas, ¿bien? O sea, pinto en rojo, en negro, en morado, en azul, el color que guste. Pero evite que hay quienes se pintan dos uñas de un color, otras de otro color, y así, no. O las acrílicas largas, no, porque no es una fiesta, no es una ceremonia, no es nada vistoso, o sea, no es un carnaval, es una presentación formal donde nos interesa su mensaje y la forma en que lo expone. Eso es lo que se necesita. Entonces, esta es una recomendación muy importante, muy pocas veces se trata, y ustedes lo verán, ¿no? Y evitar eso, ¿no? Y ustedes verán que a veces toca exposiciones y la gente se va
como que va a una ceremonia de gala, unos premios Oscars. No, hay que ir formal, sin caer en el exceso y sin caer en el límite, ¿verdad? En el mínimo, ¿cómo se llama? El mínimo despreciable o el mínimo esfuerzo. Así que son recomendaciones que yo les voy a dar y les voy a incitar en todo momento. Cuidar, por un lado, la presentación, o sea, el documento que yo estoy presentando, que venga un documento bien hecho, bonito, que no venga, que evite ese copiado y pegado porque no es un documento, ¿bien? Y por otro lado, la presentación y la actitud suya. Su actitud personal, o sea, cómo yo expongo el tema, cómo yo me expreso, si domino bien el tema, eso denota que me interesó. Y por otro lado, pues, la forma en la que yo me presento, cómo yo voy arreglado, cómo yo voy vestido, de una manera que se denote, se demuestre que hay formalismo en mí cuando estoy exponiendo el trabajo. Esos son 3 elementos muy básicos, muy sencillos, pero que muchas veces obviamos o no lo sabemos o los tenemos un poco desperdigados, ¿verdad? Entonces, eso ténganlo siempre muy en consideración al momento de hacer un trabajo.